Bien, ante todo, muy buenas noches, estimados participantes. Soy Gina Pinco Bermudo, trabajadora social, magíster en gerencia social. Es un placer para mí estar presente el día de hoy con cada uno de ustedes para poder ver un tema muy importante que si bien es cierto, se ha venido trabajando desde años anteriores, sin embargo, su importancia es el mismo, ¿no? Inclusive la importancia de este tema del día de hoy es permanente. Hablamos sobre la violencia familiar, sexual y de género, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a poder ver sobre el trabajo que se realiza en este tema, en esta problemática que sigue latente, sigue permanente en nuestra población, ¿no? Bien, entonces, antes de dar inicio, me gustaría agradecer a la institución por la invitación en este importante evento. Entonces, nuestro tema del día de hoy es promoción, prevención y atención de la violencia familiar, sexual y de género con enfoque de derechos humanos, ¿no? De por sí, si hablamos de derechos humanos, la población o los pobladores, ¿no? Sobre todo de este país, del Perú, en el mismo hecho, por el mismo hecho de vivir o de tener la nacionalidad peruana en este territorio, tiene esos derechos, ¿no? Derechos fundamentales, derechos humanos, que el Estado tiene el deber de no vulnerarlos, tiene el deber de propiciar esos derechos, de generar las condiciones básicas para el cumplimiento de nuestros derechos humanos, ¿no? Y uno de los trabajos fundamentales e importantes que realiza el Estado peruano es a favor de la reducción de esta problemática que es la violencia familiar, sexual y de género, ¿no? Entonces, en nuestro país, el Estado peruano viene interviniendo a través de a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Con un programa muy importante como es el programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Estamos hablando del programa nacional Warmiñán, antes Aurora, ¿no? Entonces el Estado peruano crea este programa a través de su Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a fin de poder atender de manera adecuada, de manera integral a todas las víctimas de la violencia familiar y sexual, ¿no? Entonces, antes de dar inicio con ello, es importante señalar la base legal, ¿no? Sobre lo que se basa los programas sociales en nuestro país. Una de ellas es el decreto ley número 22231, que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es fundamental, ¿no? Y que el Estado, en base al cumplimiento de ese decreto ley genera pues este tipo de programas que ya se han mencionado. Asimismo, es importante señalar la resolución legislativa 23432 que aprueba la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asimismo, la resolución legislativa 25278 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, la resolución legislativa 26583, que aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Hablamos de la Convención de Belén do Pará. Asimismo, la resolución legislativa 27527, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos adicionales. Y también es necesario señalar el decreto supremo, la 044-2020, de fecha 22 de diciembre del 2020, donde el presidente de la República decreta la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayor. Bien, asimismo,
Es importante también señalar las leyes que rigen las acciones de este programa y por supuesto mencionar pues nuestra Constitución Política del Perú, la que es vigente hasta la actualidad, la de 1993. Asimismo, la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar perdón, la ley 3314, que es la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, la ley 29973, que es la ley general de la persona con discapacidad, la ley 29733, ley protección de datos personales y sus modificatorias, la ley 28983, que es la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y así podemos ir señalando las leyes que rigen el accionar de este programa tan importante. Pero no debemos dejar de lado la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, esta ley es fundamental principalmente para poder realizar una atención adecuada, una atención integral a estas víctimas de la violencia, ¿no? A través del programa nacional Warmiñam. Entonces, es necesario, pues, señalar la violencia, que la violencia es definida como contra cualquier integrante del grupo familiar y es cualquier acción o conducta que le causa muerte, que puede causar también daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce, pues, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, la ley 3364 define la violencia como cualquier omisión, ¿no? O cualquier acción, conducta que puede causar muerte, daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, de un integrante hacia otro integrante de la familia. Si bien es cierto, como les señalaba, esta ley 3364 da los protocolos de atención de manera integral y oportuna a estas personas que han sido víctimas de violencia. Efectivamente, se atiende a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus tipologías. Sin embargo, se debe tener una especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, ¿no? Entonces, se entiende por violencia contra las mujeres la que pueda tener lugar dentro de la familia, la que tenga lugar en la comunidad, la que tenga lugar por los agentes del Estado o donde quiera que ocurra, ¿no? Entonces, se ha ampliado, ¿no? Esa definición de violencia contra la mujer a fin de que se pueda dar esa atención necesaria a estas víctimas de la violencia. Por otro lado, si hablamos de violencia de género, podemos señalar que violencia de género es un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. La gran magnitud del problema indica que es necesario avanzar en su prevención primaria. Entonces, el sector sanitario tiene un importante papel que desarrollar, especialmente la atención primaria de salud, teniendo como base su orientación comunitaria y contando pues con la implicación de todos los miembros del equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque violencia de género es un grave problema de salud pública que traspasa fronteras culturales y económicas y una violación de los derechos humanos. ¿Afectando qué cosa? Afectando profundamente al bienestar físico, psíquico, sexual, reproductivo y social de las mujeres y de la familia, ¿no? Entonces, si hablamos de violencia de género, los efectos que produce tanto directa como indirectamente ocasionan una alta carga para los hogares, para las comunidades, para los servicios públicos, para la sociedad y en general para la economía mundial. Por otra parte, la OMS señala, ¿no?, que
el 30% de las mujeres en todo el mundo en algún momento ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Y el 7% de las mujeres han sufrido agresión sexual por parte de alguien que no es su pareja. Entonces, las cifras todavía son alarmantes, ¿no? Y eh, son cifras que nos dan lugar a que debemos continuar trabajando, se debe continuar impulsando el trabajo, no solamente desde los espacios que se trabaja con temas de violencia, sino desde todos los espacios, ¿no? A fin de tener una sociedad pacífica, libre de violencia, donde podamos vivir libremente con las libertades fundamentales que muchas veces nos es renegado por nuestra condición de tal. Entonces, también es importante señalar que la gran magnitud del problema indica que es necesario avanzar en la prevención de este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque existe poca evidencia de que los servicios y programas desarrollados puedan por sí solos conducir a reducciones significativas en la violencia de género. ¿Qué nos quiere decir? Que si nos vamos al caso de Perú, efectivamente contamos con un programa nacional que es el Programa Nacional Guarmiñán, que a través de sus 8 servicios brinda una atención especializada integrada a las víctimas de violencia. Sin embargo, como nos hemos o nos podemos dar cuenta cuando nosotros queremos eh, tener conocimiento sobre los avances del trabajo que se viene realizando a través de este programa, ¿qué ubicamos? Ubicamos cifras, pero no cifras de reducción o cifras del trabajo que se está efectuando, sino visualizamos cifras económicas, ¿no? Que se ha invertido, por decir, este año 10 millones, se ha creado 5 SEM, se ha creado un SEM en el puesto de salud tal, se ha ampliado los SEM comisarías en la comisaría tal, ¿no? Podemos ver ese tipo de cifras. Sin embargo, ¿qué hay de los trabajos que se han realizado, no? ¿Dónde está la línea de base que nos pueda señalar en el año 2001, por ejemplo, ¿no? Que es cuando se ha creado Programa Nacional Aurora? Nos podrían decir, en el año 2001 tuvimos 15.000 atenciones de violencia en sus diferentes tipologías en el presente año, ¿no? Se ha atendido 15.000, pero se ha brindado la atención interdisciplinaria completa a 5.000, por decir, ¿no? A 5.000 usuarios y usuarias. Luego, en el 2002, hacer esas comparaciones, ¿no? Aparte del trabajo de atención de violencia, ¿qué se hizo en el tema de promoción? ¿Qué trabajo se hizo en el tema de prevención? En realidad yo creo que debería ser así, ¿no? Las evidencias que nos deberían señalar. Sin embargo, como les venías manifestando, si buscamos el avance o buscamos el trabajo que se ha venido realizando desde el 2001 en este programa peruano o Armiñán, no vamos a encontrar, ¿no? Algo que nosotros deseamos. Entonces, ello señala también la OMS y nos dice que existe poca evidencia de estos servicios, existe poca evidencia de los programas que se están desarrollando y que nos puedan decir efectivamente se ha reducido la violencia en este sector, se ha reducido la violencia física, se ha reducido la violencia sexual, y no decir, ¿no? Hemos incrementado un SEM, hemos incrementado el presupuesto, cuando lamentablemente no estamos viendo los avances que deberíamos tener a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando. Y no es tanto culpar a los profesionales del SEM, ¿no? Sino es ver en qué podemos mejorar en cuanto a la promoción y prevención. Sabemos que estos dos trabajos de prevención y promoción son muy importantes, ¿no? A fin de poder evitar y salir de este círculo vicioso de la violencia, donde lamentablemente es un tipo de problemática que se ha venido arraigando en todos los niveles de la población, ¿no? Sin embargo, ahí estamos trabajando.
Digo estamos porque a pesar de que yo no pertenezca a este programa nacional, la Warmiñam, ¿no? Como ciudadana, considero que deberíamos realizar algún tipo de acción, si no es a nivel comunal, a nivel familiar, ¿no? Con nuestros hijos, si tenemos hijos varones, con nuestras hijas, y, y hablar, ¿no? Bastante de la equidad de género, de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades, y de esos temas que son tan importantes con nuestros niños, con nuestras niñas, ¿no? A fin de poder disminuir la tolerancia hacia la violencia, ¿no? Y que a la larga se pueda disminuir también este tipo de problemática. Entonces, la prevención primaria de la violencia de género es fundamental, es un reto social, ya que, como les había señalado, la violencia de género es una violencia estructural y su prevención tiene que estar orientada al cambio de los valores, al cambio de la cultura, ¿no? Que ha permitido e incluso ha autorizado la desigualdad entre hombres y mujeres. Si hablamos en el caso peruano, sabemos que tenemos todavía un sistema machista muy arraigado, no solamente en la zona sierra de nuestro país, sino también en la costa, en la selva, ¿no? Definitivamente la sierra es mayor, pero si hablamos de manera general, en nuestro país todavía tenemos arraigado este sistema machista que prevalece no solamente a nivel sectorial o a nivel de la comunidad, sino también en nuestras familias. Y el machismo, dicho como tal, no solamente prevalece en los varones, sino también en las mujeres, ¿no? Cuando hacemos la distinción entre una hija y un hijo, cuando hacemos esa distinción entre los roles y las funciones que deberían cumplir nuestros hijos y nuestras hijas, ya estamos generando machismo dentro de nuestra familia y por lo tanto eso también se va a reflejar en la escuela y por supuesto en la comunidad, ¿no? Y va a generar esa desigualdad entre hombres y mujeres que a la larga va, va a propiciar la violencia en cualquiera de sus tipologías. Entonces, lo que se debe realizar es eso, ¿no? Es mejorar o cambiar los valores, mejorar, hablar, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestras hijas sobre estos temas tan fundamentales, tan importantes, que es el género, los roles, las funciones, las acciones y todo, ¿no? Lo que compete a la igualdad de género. Por otro lado, hablamos de violencia familiar, el cual se define pues como cualquier acción u omisión cometida, pero específicamente en el seno de la familia por uno de los miembros, que menoscaba la vida o la integridad física, psicológica o incluso la libertad de otro miembro, causando un serio daño al desarrollo de su personalidad. Entonces, la violencia familiar es un problema global y se refiere pues a un abuso que ocurre cuando un integrante de la familia somete a otro a algún tipo de maltrato. Entonces, puede manifestarse de diferentes formas, aunque las más comunes son la violencia física, psicológica y sexual. De violencia familiar generalmente ocurre en el hogar, pero también puede ocurrir en otros lugares, ¿no? Recordemos que violencia familiar es cualquier acción o omisión cometida por algún miembro de la familia, no necesariamente en el hogar, sino también fuera del hogar. Y también es importante, ¿no? Resaltar que si hablamos de violencia familiar, no es solamente referida al tipo de violencia o acción que puede realizar un varón, sino es tanto por varones como por mujeres y puede involucrar a cualquier miembro de la pareja, así como el maltrato infantil, así también como a personas adultas mayores, así también como a hermanos. En resumen, abarca todo tipo de violencia que se produzca dentro del entorno
familiar, ¿no? Se ha ampliado esta definición a fin de darle la importancia necesaria con la finalidad de proteger la integridad de la familia. Como sabemos, la familia pues es el núcleo fundamental de la sociedad y si en una familia no se tiene una adecuada convivencia, entonces la sociedad tampoco lo tendrá. Y es por ello la importancia que se le brinda al trabajo familiar. Entonces, si hablamos de violencia, ¿no? O de la atención a estos casos de violencia, lo primero es que cuando se acude a un establecimiento o a una institución que trabaja en estos temas, como profesionales, sobre todo los trabajadores sociales, mm, tomamos en cuenta bastante sobre lo que son los factores de riesgo y los factores protectores, ¿no? A fin de que se pueda conocer las causas y, por supuesto, quiénes pueden aportar a la solución de esta problemática. Bien, entonces, como les había señalado, frente a esta problemática existente en nuestro país, es muy importante, ¿no? Ver este programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Entonces, a través de este programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, hoy por hoy denominado Warmiñam, se diseñan y ejecutan acciones y políticas de atención, prevención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, contribuyendo pues de esta manera a mejorar la calidad de vida de la población. Como les había señalado, Guarmiñán tiene 8 servicios, entre ellos el SEM, que está dividido, ¿no?, entre Centro de Emergencia Mujer y regular y SEM comisaría, ¿no? Asimismo tenemos el servicio de atención urgente, que lo conocemos como el SAU, los hogares de refugio temporal, que lo conocemos como el HRT, los CAI, que son del Centro de Atención Institucional, Línea 100, Chat 100, SAR, que es el Servicio de Atención Rural, y el Servicio de Asistencia Económica, ¿no?, que está dentro de este programa Warmiñá. Entonces, cada uno de estos servicios forman parte importante para el trabajo, ¿no?, de la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bien, entonces también es necesario señalar que Warmiñán trabaja a través de 2 servicios importantes, que es el servicio de prevención y el servicio de atención, protección, orientación y reeducación. Si hablamos del servicio de prevención, Warmiñán trabaja a través de 3 estrategias importantes, que es la estrategia comunitaria, la estrategia comunicacional y la estrategia con la comunidad educativa. Si hablamos de los servicios de atención, protección, orientación y reeducación, hablamos de los 8 servicios que ya se les ha mencionado. Sí, entonces vamos a señalar un poco de lo que es el servicio de prevención. Warmiñán trabaja a través de 3 estrategias. Si hablamos de la estrategia comunitaria, es importante, ¿no?, mencionar que esta estrategia integral fortalece la participación comunitaria y también la articulación institucional. ¿Y qué desarrolla? ¿Qué actividades realiza Warmiñán a través de esta estrategia? Desarrolla las habilidades, ¿no?, y fortalece la autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia. Y a través de esta actividad tiene como objetivo fortalecer el autoestima y la autonomía personal de las mujeres que buscan y que no buscan ayuda ante hechos de violencia de pareja. Asimismo, a través de la estrategia comunitaria, Warmiñá realiza el empoderamiento socioeconómico de las mujeres víctimas o de las mujeres en situación de riesgo y tiene como objetivo promover la autonomía económica de estas mujeres en situación de violencia y en riesgo de serlo
a través de colocaciones laborales, es decir, empleo, a través del mejoramiento del grado de empleabilidad o desarrollo de iniciativas de emprendimiento en sus diversas modalidades, mediante la articulación que se pueda dar con instituciones públicas y privadas, así como también el seguimiento y monitoreo de las usuarias que han decidido insertarse laboralmente, ya sea de manera independiente o dependiente, ¿no? Aparte de ello, se trabaja en el tema de orientación a hombres para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia. Asimismo, se realiza capacitaciones y sensibilizaciones a la comunidad, ¿no? Entonces, Guarmiñán, en su servicio de prevención, a través de la estrategia comunitaria, como su nombre mismo dice, comunitaria, trabaja con la comunidad en general. Por un lado, con las mujeres, ya sean víctimas o no de la violencia. Por otro lado, fortalece el empoderamiento económico de estas mujeres, víctimas o no de la violencia. Asimismo, realiza esas orientaciones a los hombres para la construcción de una nueva forma de masculinidad, ¿no? Que a través de su intervención se pueda romper con ese ciclo de la violencia. Y finalmente, y algo también importante, realiza capacitación y sensibilización a la comunidad a fin de fortalecer la capacidad de los líderes y lideresas de las comunidades. Asimismo, a través de la estrategia comunicacional, Warmiñán utiliza medios de comunicación para poder difundir las acciones que se vienen realizando dentro del programa. Y una estrategia muy importante con la comunidad educativa. Es decir, el MIM y el MINEDU desarrollan un trabajo articulado, ¿no? En materia de la promoción del buen trato y la prevención de la violencia, el embarazo adolescente y trata de personas con énfasis en explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de que se pueda contribuir con la reducción de la tolerancia social frente a la violencia, ¿no? Entonces, Guarmiñán, a través de este servicio de prevención, con sus tres estrategias, trabaja, ¿no? Con la población en general, comunidades y la comunidad educativa, a fin de que se pueda reducir este círculo de la violencia. Y por otro lado, ¿no? A través de los servicios de atención, protección, reeducación, orientación, Warmiñán cuenta con 8 servicios. Ahora vamos a ver sobre el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Las funciones que realiza, las acciones que realiza, a fin de brindar una atención especializada, una atención integral a las víctimas de violencia, ¿no? Especialmente a las víctimas de violencia sexual. Pero algo muy importante que debemos considerar es que Guarmiñán, a través de la articulación de estos 8 servicios, brinda una atención especializada a todas las víctimas de violencia, no solamente a las mujeres, sino también a toda la población en general, pero recordando algo muy importante, ¿no? Con especial énfasis a las personas en situación de vulnerabilidad. Bien, entonces, como les había mencionado, vamos a tocar sobre lo que es el Centro de Emergencia Mujer, las acciones que realiza, qué características tiene este servicio, ¿no? Y como sabemos, el Centro de Emergencia Mujer es uno de los servicios más concurridos en este tema de violencia. Eh, quien, ¿no? A través de sus servicios brinda esa atención especializada, oportuna a las personas víctimas de violencia en cualquiera de sus tipologías. Y cuando se requiere, se realiza la articulación y la derivación correspondiente a las diferentes instituciones que pertenecen a Guarmiñán y que no pertenecen también a Guarmiñán. Entonces, el SEM, como le señalaba, no solamente trabaja con las mujeres, sino también con todas las personas que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, el SEM tiene dos espacios, uno de ellos es el SEM regular y el otro es el SEM comisaría, ¿no? Cada uno de ellos en diferentes espacios, diferentes, quizá
diferente presupuesto. Sin embargo, el protocolo de atención, las acciones especializadas, la atención integral que se realiza es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ciñen a través de la ley 3364. Asimismo, es necesario señalar que el Centro de Emergencia Mujer o los centros de emergencia mujer en sus dos modalidades trabajan, ¿no? Con enfoques y principios. Uno de los enfoques es el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de integralidad, interculturalidad, riesgo diferencial, generacional, interseccionalidad, territorial, centrado en la víctima, ciclo de la vida, ¿no? A fin de que juntamente con los principios se puedan dar esa atención necesaria a las víctimas de violencia. Aquí tenemos la estructura del protocolo de atención del Centro de Emergencia del Programa Nacional Warmiñán, ¿sí? Para conocimiento. Y como les señalaba, ¿no? Los CEM se ciñen en los principios, ya que estos son normas que ordenan, ¿no? Que algo se realice en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por ejemplo, hablamos del principio de igualdad, del principio de no revictimización, principio de la debida diligencia, principio del interés superior del niño, y que juntamente con los enfoques va a permitir una mejor interpretación, un mejor análisis y poder actuar siempre, ¿no? Mejor a favor de las víctimas de violencia. Asimismo, dentro de las disposiciones para la atención dentro del Centro de Emergencia Mujer, se puede tener una disposición importante que es el abordaje interdisciplinario, entendiendo pues que la violencia es un problema complejo y multicausal que requiere de un equipo interdisciplinario que está conformado por un psicólogo o psicóloga, por un trabajador o trabajadora social y por un abogado o abogada. ¿Para qué? A fin de que podamos responder de manera integral a las necesidades del público usuario de este servicio, utilizando pues los enfoques, los principios que puedan permitir la interpretación, el análisis y la actuación a favor de las personas usuarias. Recordemos que los profesionales que laboran en el SEM deben tener conocimientos especializados en la temática de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Asimismo, estos profesionales cuentan con experiencia en el abordaje integral del caso o de los casos, ¿no? Y que puedan brindar, pues, esa atención necesaria y oportuna a estas personas víctimas de violencia. Por otro lado, los centros de emergencia mujer tienen disposiciones para la atención diferenciada de los casos, en el sentido de que los protocolos de atención son diferentes, ¿no? Son distintos según grupo poblacional. Es decir, que tienen disposiciones diferenciadas para los grupos poblacionales, como son nuestros niños, niñas y adolescentes, las personas adultos mayores, personas con discapacidad, los migrantes externos e internos, las personas LGTBI, los pueblos indígenas y población afroperuana, las personas dependientes o víctimas indirectas, las personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Cada una de estas disposiciones diferenciadas se da con la finalidad de poder brindar una atención adecuada por grupo poblacional. Por supuesto, utilizando pues algunas normativas que se ven dentro del SEN, como son las condiciones que puedan favorecer en el trato de las personas con las personas usuarias del servicio. Si bien es cierto, la atención es especializada, es integral, es oportuna, pero también se tiene que considerar esas condiciones importantes para brindar un servicio adecuado a las personas usuarias, ¿no? Entre ellas está, pues, acoger sus necesidades, ya que las personas
quienes acuden a estos servicios necesitan de nuestro apoyo, ¿no? Del apoyo que le puedan brindar los profesionales que trabajan en el SEM. Asimismo, el establecimiento de una atmósfera de respeto y comprensión por parte de los profesionales, donde puedan mostrar ese interés y aceptación por las personas que hayan sido víctimas de violencia, deben propiciar esa confianza, ¿no? Y saber escucharlos, mostrándose siempre cálidos y amables, brindarles el espacio especial, un espacio adecuado para que esta persona pueda hablar de lo sucedido, ¿no? Y que también como profesional yo pueda recabar la información necesaria para poder brindar esa atención oportuna y necesaria, ¿no? Para la atención del caso. Asimismo, la escucha activa es muy importante, realizar las acciones de calma y apoyo, entregar la información oportuna también es necesario considerar, facilitar la expresión de la persona usuaria, valorar las capacidades de la persona usuaria y algo muy importante, el respeto a la privacidad, ¿no? Y por supuesto la entrevista no revictimizante, principalmente nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, el SEM tiene también sus procedimientos para la atención y su modelo de atención, ¿no? Como sabemos, los SEM cuentan con 4 espacios, uno de ellos es el área de admisión, el área de psicología, área social y área legal, ¿no? Donde cada una de estas áreas son fundamentales desde la recepción, que es en la admisión, ¿no? Hasta la derivación del caso si fuera necesario. Entonces, es importante señalar que la atención dentro del SEM se orienta a lograr la protección efectiva de las personas frente a nuevos hechos de violencia familiar y sexual. Entonces, se entiende la protección como un proceso en la que la persona afectada toma conciencia de su situación, donde la persona afectada pueda buscar ayuda y encuentra estos servicios especializados en el SEM, ¿no? Que les pueda facilitar su ruta para poder enfrentar la violencia. Algo que señalar es que en el SEM la persona afectada o la persona usuaria va a recibir un conjunto de servicios profesionales que puedan contribuir a la recuperación psicológica, que pueda contribuir al acceso a la justicia y el fortalecimiento de la red de apoyo y protección, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, cada uno de estos logros los realiza cada una de las áreas señaladas, ¿no? Si hablamos de la recuperación psicológica, inmediatamente nos vamos al área psicológica, pues no. Si hablamos del acceso a la justicia, el área legal se encarga de ello. Si hablamos del fortalecimiento de la red de apoyo y protección, hablamos automáticamente del área social, ¿no? Entonces, se considera que si una persona afectada recibe esa orientación sobre sus derechos, si la persona usuaria o afectada inicia un proceso legal de protección, emprende acciones para rehabilitarse tanto psicológicamente y además estrechas relaciones con personas y con otras instituciones que la pueden proteger, esta persona va a lograr establecer un importante nivel de protección a fin de evitar nuevas agresiones, ¿no? Entonces, este, este procedimiento importante que realizan los centros de emergencia mujer a través de su atención integral, a través de su atención inter y multidisciplinaria, será con la finalidad de que se pueda evitar nuevas agresiones. Pero algo muy importante que recalcar es que ello se va a dar siempre y cuando esta persona afectada pueda, así como inició el proceso, ¿no? O el dar a conocer la violencia de la que ha sido víctima, también debe culminar con toda la atención. Eh,
principalmente en el tema de recuperación psicológica, en el tema de fortalecimiento de las redes de apoyo y redes de protección, ¿no? También el acceso a la justicia. Y ello se va a lograr siempre y cuando se cuente con la presencia y la participación de la persona usuaria. Pero lamentablemente sabemos que esto no se da, ¿no? Las personas acuden a los centros de emergencia mujer, realizan sus denuncias y pocas veces dan continuidad. Puede ser porque no dispone de tiempo, porque tiene que trabajar, o puede ser porque ya se separó de la pareja agresora y considera que no es necesario, o porque lo perdonó y retomaron la relación, ¿no? Por diversos factores. Y no cumple, ¿no? Con este protocolo de atención y por lo tanto es todavía está en riesgo de poder caer en nuevas agresiones. Entonces, cuán importante es el trabajo del Centro de Emergencia Mujer y los resultados que espera, pero estos resultados, como les mencionaba, se va a lograr siempre y cuando se cuente con la presencia y la participación de la involucrada o del involucrado también. Por otro lado, si hablamos de violencia sexual, es importante señalar la atención conjunta que realiza el MIM con el MINSA, en este caso los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud, a fin de poder brindar una atención oportuna a estas víctimas de violencia, principalmente víctimas de violencia física y sexual. Porque a través del Decreto Supremo 008-2019 se define pues una ruta de atención conjunta entre estos servicios que forman parte del circuito de atención integral a víctimas de violencia vinculado al marco del Decreto Supremo 008-2018. Entonces, el MIM es el ente rector en materia de prevención y protección y atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es también el responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación efectiva y del cumplimiento de la Ley 3364. Y por otro lado, el MINSA, que es el ente rector de políticas de salud y tiene como misión proteger la dignidad de la persona, promover la salud, prevenir las enfermedades y garantizar el cuidado integral de la salud, ¿no? Entonces, ambos ministerios, a través de sus servicios, brindan una atención conjunta a través de la ruta de atención que ha sido creada a través del Decreto Supremo 008-2019. Entonces, estas consideraciones para las atenciones en conjunto entre el SEM y el establecimiento de salud se realizan de forma continua. Se realizan acciones centradas en las personas víctimas de violencia que puedan acudir a cualquiera de los servicios. Por ello, es necesario el apoyo técnico y continuo. Ambos espacios, tanto el SEM como el establecimiento de salud, tienen esa responsabilidad del cumplimiento de este protocolo y es obligatorio para ambos la realización conjunta de la evaluación inicial para detectar las posibles dificultades en el proceso del trabajo articulado y crear una estrategia común para mejorar la calidad del cuidado integral. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se pueda fortalecer el trabajo en equipo entre los SEM y los establecimientos de salud, donde se puedan crear una guía de intervención que pueda pautar lineamientos claros sobre cómo actuar frente a diversas situaciones de la violencia dentro del marco de la Ley 3364 y el Código Penal. ¿Por qué se está realizando esta atención conjunta o este trabajo articulado? Porque se busca garantizar una atención y cuidado integral para las mujeres y los integrantes del grupo familiar que hayan sufrido algún tipo de violencia o violencia sexual. Se tiene como meta mejorar el bienestar de la población objetivo a través del acceso a servicios integrales para prevenir, atender, recuperar, rehabilitar, brindar cuidado y acceso a la justicia de las personas afectadas por violencia. Entonces, de esta forma, se pretende
contribuir a la justicia y a la erradicación de la violencia de género. ¿Quiénes son la población objectiva? Así, en el marco de la ley 3364 son las mujeres durante todo su ciclo de la vida, los integrantes del grupo familiar y, por supuesto, cualquier persona víctima de violencia sexual, ¿no? Entonces, también se deben tener en consideración para la atención y asimismo los documentos importantes para utilizar, como son la ficha de valoración de riesgo, la ficha de identificación de caso, la ficha de notificación del caso, ¿no? Pero lo importante que debemos tener en cuenta sobre este decreto supremo es que ahora el SEM y el establecimiento de salud trabaja de manera conjunta a fin de evitar nuevas situaciones de violencia que se puedan producir y también a fin de que se pueda brindar una atención oportuna a estas víctimas de violencia sexual, con principal o teniendo básicamente la atención en especial cuando se trate de niños, niñas y adolescentes. Muy bien, aquí tenemos las disposiciones de atención para víctimas de violencia sexual, ¿no? En cuanto a estas disposiciones, se debe actuar con celeridad e idoneidad, en especial cuando se trate de niñas, niños y adolescentes. Se debe garantizar una atención adecuada y pertinente y un abordaje de continuidad de cuidados, teniendo en cuenta los principios de la debida diligencia. Y si hablamos de niños, niñas y adolescentes, siempre, ¿no? El principio del interés superior del niño. Centrar la atención en salud sexual y reproductiva de la víctima, así como también en su afectación emocional. Si hablamos del personal del SEM, la persona víctima de violación sexual es trasladada por el SEM al Instituto de Medicina Legal o atendida en el establecimiento de salud para la práctica inmediata de un examen médico y psicológico completo. El personal del SEM debe informar a la víctima de violación sexual sobre el derecho que tiene, ¿no? Por ejemplo, a una atención integral, el derecho que tiene a la aplicación del kit para la atención de casos de violencia sexual que incluyen el anticonceptivo oral de emergencia y los antirretrovirales. En caso de embarazo producto de violación sexual, se le informa, ¿no?, de su derecho a ser evaluada integralmente por un establecimiento de salud para que se determine si éste pone en riesgo su vida o si genera un riesgo en su salud grave o permanente. Asimismo, se le informa, ¿no? Por otro lado, el personal del SEM garantiza la adecuada referencia a un establecimiento de salud para la detección de infecciones de transmisión, administración de kit de violencia sexual, ¿no? Eso es por parte del SEM. Y por parte del establecimiento de salud, en caso de embarazo, el establecimiento de salud informa a la víctima sobre su derecho a ser evaluada. Asimismo, se va a proceder a un registro adecuado en la historia clínica de todo lo observado. Se proporciona a la víctima de violación, especialmente niñas y adolescentes, bajo responsabilidad, el kit de emergencia que considera los anticonceptivos orales de emergencia, los antirretrovirales y exámenes pertinentes. El establecimiento de salud debe brindar a la víctima atención médica y psicológica de forma continua y, si así requiere, para mejorar el bienestar de la persona afectada, ¿no? Entonces, como bien podemos darnos cuenta, esta atención conjunta entre el SEM y el establecimiento de salud es con la finalidad, pues, de brindar una atención oportuna y adecuada a las víctimas de violencia, principalmente a las víctimas de violencia sexual, con especial celeridad, ¿no?, a nuestras niñas y adolescentes. Aquí vemos o tenemos el inicio del protocolo de actuación conjunta, que lo van a poder ir viendo en sus hogares, ¿no? Entonces, estimados y estimadas participantes, agradecerles por la atención en este importante evento, por la participación en este importante evento, sobre un tema que se ha hablado bastante, ¿no? Yo sé que se toma bastante este tema, sin embargo,
siempre es importante señalar que debemos trabajar bastante, ¿no? En el tema de la reducción de violencia, principalmente lo que le señalaba, ¿no? En el aumento en el incremento de valores, trabajar bastante con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hijos, nuestras hijas, en el tema de equidad, de igualdad, de roles, funciones, ¿no? A fin de que podamos contribuir y generar esa equidad que es tan necesaria en nuestra población. Y si iniciamos de nuestra familia, vamos a poder contribuir poco a poco y poder generar y tener una población libre de violencia. Si tuvieran algún tipo de consulta, comentario que realizar, los leo o los escucho. Muchas gracias. Ante todo, buenas noches. Sí, buenas Buenas noches. noches. Primero la felicito por la ponencia, muy enriquecedora, pero mi duda es la siguiente, ¿no? Sí, Cada vez que han ido justamente a los SEMS, solamente quieren recepcionar lo que es el tema de la violencia. En el tema de que le preguntan, ¿ha sido víctima de violencia? No, física no. Entonces no puede asentar su denuncia acá. Entonces, pero pienso yo que hay otro tipo de violencia, ¿no? Como la omisión a la asistencia familiar, ¿no? En el adulto mayor. Entonces, sí es preocupante porque en todo caso, ¿cuál es realmente la labor de un SEM? ¿Hace el seguimiento? ¿No hace el seguimiento? Porque tengo muchos conocimientos de varios casos que no han hecho el seguimiento, no han intervenido oportunamente. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario para que realmente intervenga el SEM, realice el seguimiento, dicte las medidas de protección hacia el usuario? Porque es preocupante, ¿no? Es bonito la teoría, es escuchar y todo, pero en la práctica parece que no se está llevando a cabo, o en su totalidad o parcial. Pero sí me gustaría saber, entonces, si no encuentro eco en el SEM, ¿dónde tendría yo que poner la denuncia, ¿no? Para que realmente puedan intervenir. ujú. Muchas gracias por los comentarios y por la consulta, estimada Mari. Sí, si bien es cierto, como institución pública, no solo el SEM, sino todas las instituciones públicas, estamos en la obligación, si trabajamos en el sistema de protección, estamos en la obligación de recepcionar todo tipo de casos, ¿no? Pero recordemos que hay instituciones que se dedican específicamente a los casos. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de omisión de asistencia económica de un adulto mayor, sí, como les decía, el SEM lo puede recepcionar, sin embargo, la atención quizá va a ser un poco lenta. ¿Por qué? Porque se va a tener que realizar una derivación a las instancias pertinentes, como es a los centros integrales de atención del adulto mayor, a los CIAM o a otros espacios que se pueda tener en referencia a la atención del adulto mayor, ¿no? En lo que debemos tener en cuenta también es que los SEM, a través del marco de la ley 3364, atiende a los usuarios en sus diferentes tipos de violencia. Y según la ley 3364, existen cuatro tipos de violencia, ya sea física, psicológica, económica y sexual, ¿no? Entonces, como les decía, podemos denunciar o podemos dar a conocer nuestra situación en cualquier institución, ya que como operadores del Estado, ¿no? Estamos en la obligación de recepcionar, pero también es bueno saber, ¿no? Conocer las instituciones que trabajan con diferentes grupos poblacionales, pero si no encontramos una respuesta adecuada en la institución que yo considero que debería brindarme la atención, lo ideal es pues acudir al defensor del pueblo, ¿no? Quien sí
brinda las atenciones y realiza las acciones pertinentes a fin de que no se nos vulneren nuestros derechos. Y algo muy importante que usted señalaba, sí, en teoría es bonito, ¿no? Y no solamente las acciones del SEM, sino en realidad todos los programas o la mayoría de los programas que el Estado nos propone. Si leemos los objetivos, el protocolo de atención, el marco legal y todo ello, nos podemos hasta emocionar, ¿no? Con los servicios que brinda, pero lamentablemente la realidad es otra. Existen ciertas deficiencias, existen debilidades, sí, quizá por un lado debilidades en cuanto a la atención profesional o quizá mucha recarga laboral o tal vez otro tipo de dificultades que se pueda presentar. Pero ahí está, ¿no? Yo pienso que los profesionales que están dentro del SEM realizan su mejor esfuerzo a fin de brindar esa solución a la problemática presentada. Aquí tenemos otra consulta de nuestra estimada Yajaira, donde dice, una consulta y en los SEM, ¿hasta dónde llega la función del admisionista? Ah, ok, admisión. Muy bien. Sí, una de las funciones importantes del personal de admisión es la recepción del caso, pero no solamente la recepción del caso, sino es la apertura en realidad de la ficha de atención o la ficha de recepción del caso, ¿no? Donde se va a poder registrar a la persona usuaria y el admisionista será la primera persona quien pueda recabar la información primaria de esta persona y su función llega pues hasta la recepción de caso y la derivación a las áreas pertinentes, ¿no? Dependiendo del caso que se esté presentando. Pero generalmente el admisionista deriva la atención o deriva el caso al psicólogo o psicóloga, ¿no? A fin de que se pueda brindar la contención emocional del usuario o de la usuaria. No, no es obligatorio mostrar el DNI, estimada Yajaira. Claro, de transcurso de la atención del caso, por supuesto, se debe de tener un documento de identidad, sin embargo, no es que yo vaya a denunciar un caso y, ay, mi DNI, sin mi DNI no me atienden, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer tiene la obligación de atender a la persona usuaria que haya sido víctima de algún tipo de violencia, no es que si no tiene DNI no se le atiende. Ah, sí, muy buena pregunta, estimada Yajaira, ¿no? Si la usuaria es violentada y presenta lesiones visibles, ¿no? Efectivamente. De todas maneras se hace la recepción del caso, pero si se presentan esas lesiones visibles, rápidamente se corre traslado al establecimiento de salud más cercano donde se le va a poder brindar las atenciones primarias necesarias a fin de proteger su salud.
En caso de violencia física y sexual, lo ideal es que a través de este decreto supremo que se ha manifestado, la 008, el trabajo conjunto entre el SEM y el establecimiento de salud, ¿no? Lo ideal es dar a conocer al establecimiento de salud a fin de que se proceda, ¿no? Con la atención primaria, como le señalaba, en cuanto a la atención de las agresiones físicas, y si hablamos de violencia sexual, en cuanto al protocolo de atención para ese tipo de violencia, ¿no? Como es el otorgar los anticonceptivos orales de emergencia, los antirretrovirales y todo el kit de emergencia necesario para poder prevenir situaciones o efectos posteriores, ¿no? Como es un embarazo no deseado y otras problemáticas que se puedan presentar. Pero si tenemos esos casos, sí es rápido la intervención a través de la actuación conjunta del establecimiento de salud con el SEM. Bien, entonces agradecerles, estimados participantes, estimada Daisy, estimada Yajaira, María Teresa, Mari, ¿no? Y a cada uno de los presentes por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Espero verlos y verlas en un próximo evento. Hasta pronto.